Bien, vamos a estar compartiendo acerca de una experiencia que tuvo el apóstol Pedro y cómo podemos beneficiarnos de lo que está descrito en la palabra. Es muy importante que entendamos lo siguiente. Dios nos llamó a poseer lo que Él nos concedió, lo que Él ya nos entregó por gracia en Cristo Jesús. Es tan importante que usted y yo estemos conscientes, no solo que conozcamos, pero que entendamos correctamente y creamos correctamente para poder concebir en el corazón de que Dios por su abundante y maravillosa gracia nos concedió todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Estas cosas están determinadas por las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Usted lo puede encontrar en la segunda, carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3 en adelante. Usted lo puede encontrar en la primera carta de los Corintios, capítulo 2, versículo 12. Usted lo puede encontrar en Romanos 8, usted lo puede encontrar en Romanos 4. Bien, la escritura nos revela una y otra vez que Dios nos concedió tanta gloria, como lo describe en Efesios capítulo 1 del versículo 16 en adelante, y ya nos fue concedida toda esa virtud, toda esa abundancia, toda esa equipamiento. ¿Cómo le podemos llamar a cada una de esas cosas? Le podemos llamar promesas, como dice la escritura, bendiciones, recursos, elementos, como usted le quiera llamar. La Biblia, particularmente en el libro de Hebreos, le llama promesas. Porque el nuevo pacto en Cristo Jesús, el cual Cristo es el fiador, la garantía, el que garantiza que esto es fiel y que esto es verdadero. El nuevo pacto le llama promesas. Es decir, el nuevo pacto está fundado sobre mejores promesas comparado con cualquier otra promesa que usted pueda encontrar en la Biblia. Hay una promesa gloriosa que viene descrita en el antiguo pacto, que es la promesa que Dios hizo a Abraham. Bueno, la promesa en Cristo Jesús en el nuevo pacto es muy similar porque a Abraham le fue contada la fe por justicia. Y en el nuevo pacto en Cristo Jesús, la fe también nos es contada por justicia. Hay una similitud muy grande, pero las promesas que están otorgadas, que están deliberadas, que están entregadas en el nuevo pacto en Cristo Jesús, quien Jesús, solo para afirmar y confirmar, es el fiador de estas promesas, dice, son las mejores promesas sobre las cuales este pacto fue fundado. De tal manera que en un pacto, todo aquel que estaba dentro del pacto podía beneficiarse de las promesas de ese pacto. Bueno, usted y yo somos los beneficiarios del nuevo pacto en Cristo Jesús. Pero las promesas no se pueden manifestar de manera automática en este mundo. Recuerde que este mundo es un mundo caído, porque debiendo de perseverar la justicia, lo que más existe en este mundo es la escasez de justicia. Debiendo perseverar el amor, el gozo y la paz, lo que menos hay es eso. Debiendo perseverar la salud y el bienestar, todos estos son ingredientes, síntomas, valores del reino de Dios. Así es que, debiendo manifestarse toda la gloria del reino de Dios aquí en la tierra, lo que menos existe es la manifestación de estas bendiciones. Por eso este mundo está en caos por causa del pecado original. Y recuerde que el pecado original tiene que ver con que Adán y su mujer perdieron la autoridad, el poder, la gloria que Dios les había dado para tener señorío, control y bendición sobre lo que Dios había creado perfecto y donde los había bendecido de tal manera con toda provisión antes de que la necesidad apareciera. De hecho, en Adán y en su mujer, antes de caer, no había ninguna necesidad porque todo estaba cubierto. Pero una vez que ellos entregaron su autoridad, siendo engañados y tomando la decisión, en este caso Adán, para sujetarse a la voluntad del enemigo, por creer la voluntad del enemigo y decidir en su propia voluntad
no hacer lo que Dios le había dicho, sino ir en sentido contrario, entonces este mundo quedó sujeto bajo la voluntad del enemigo, del engaño y de la mentira, porque dice la palabra que el diablo, en este caso, se manifestó en una serpiente en el tiempo de Adán y de su mujer. Y dice la escritura que él es padre de mentira desde el principio. Así es que todo este mundo quedó envuelto, sujeto o sumergido, bautizado en engaño, en mentira, en pecado, separado de Dios. Y usted sabe que si Dios hizo algo perfecto y glorioso, lo que está fuera y separado de Dios viene a corromperse, viene a destruirse. Y ese es el propósito del enemigo y eso es lo que ha causado en este mundo. Así es que toda promesa no puede manifestar su gloria, la gloria del reino, la gloria de Jesús, la gloria del poder de Dios, el deseo y la voluntad de Dios, que es infinita, que es bondadosa, que es benignidad, que es maravillosa, de manera automática en lo que hay en armonía o en sincronía con este mundo. ¿Qué es lo que armoniza con este mundo respecto a nosotros? Nuestro cuerpo y nuestra alma. Nuestros sentimientos, nuestra voluntad, nuestros sueños, nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestros pensamientos armonizan con este mundo, es decir, tienen relación o son de este mundo, se pueden relacionar o interactuar con este mundo natural, material, incluyendo nuestro cuerpo, pero no así nuestro espíritu, porque nuestro espíritu pertenece a un ámbito espiritual. Así es que, aunque sí puede haber una transferencia de bendición, una transferencia del reino espiritual al reino natural, no funciona de manera automática. Y estamos hablando del reino espiritual, del reino de Dios, de lo que espiritualmente Dios ha hecho con nosotros a los que hemos creído. Recuerde que siempre es importante entender y saber que aunque dice la palabra que todo creyente en Jesús ha nacido de nuevo, esta bendición de la gracia y del reino y del nuevo pacto en Cristo Jesús está disponible para toda la humanidad. Porque Cristo no solo murió por nuestros pecados, los que somos creyentes, pero también murió por los pecados de todo el mundo. Así es que cualquier persona que no tenga una relación personal con Cristo, que no conozca a Cristo genuinamente como el Señor y Salvador, quien pagó por nuestras deudas, en todo momento puede venir a Jesús, reconociendo lo que Jesús hizo y reconociendo la necesidad de ser salvados por la condición separadas de Dios de pecado. Entonces todo hombre puede venir al conocimiento de la verdad. Así es que en cualquier caso siempre podemos compartir a cualquier persona que no tenga esta bendición, que creyendo en Jesús y en lo que Él hizo por nosotros, puede encontrar la vida. Jesús puede hacerlo nacer de nuevo, porque nosotros somos nuevas criaturas no por voluntad humana, ni por nuestra propia voluntad. Nosotros tuvimos que estar disponibles y creer. Pero Dios por su voluntad y su poder nos hizo nacer de nuevo, nos hizo hijos. Así es que, bajo esta perspectiva, en nuestro espíritu, cuando nosotros creímos en Jesús y nacimos de nuevo, Dios trajo toda esta bendición, toda esta clase de promesas, toda esta bendición de riquezas en gloria en Cristo Jesús y las depositó en nuestro espíritu. ¿Por qué o cómo es que sucedió esto? Racionalmente no se puede entender, se tiene que creer, pero es muy sencillo. Gálatas 4:6, Romanos 8:15, 16, Primera de Corintios 6:17 y Efesios 4:24 y muchos otros versículos de la Escritura nos dicen que 2 Corintios 5:17, 2 de Corintios 5:21, Romanos 4:25 y bueno, tantos versículos que hay de la Escritura nos dicen que el Espíritu de Cristo vino a morar en nuestros corazones, vino a morar en nosotros. ¿Cómo? Dios creó un espíritu nuevo. Bien, teníamos un espíritu separado de Dios. Todo hombre nacido de mujer nace con un espíritu separado de Dios, ausente de Dios. De tal manera que es un espíritu que no puede influenciar positivamente el alma y el cuerpo. En teoría, en el origen, es decir, el diseño de Dios era para que
la bendición del Espíritu fuera transferida al cuerpo, al comportamiento, a las actitudes a través del alma. Es decir, el ser humano es un espíritu que habita en un cuerpo, y para que haya una intercomunicación perfecta, Dios puso el alma. De tal manera que la bendición, de tal manera que la fuente de vida que provoca, que produce, que alimenta la voluntad, los sentidos, los sentimientos, los deseos, el comportamiento, las actitudes en el diseño original, dependía de la influencia del Espíritu. Por eso Dios hizo que al hombre y a la mujer tuvieran su espíritu en su interior. Pero cuando el hombre hizo lo que Dios le dijo que no debía de hacer, es decir, comer del fruto prohibido, Dios se separó su espíritu del hombre. Por eso Dios le dijo: el día que de ese fruto comieres, del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirás. No falleció su cuerpo, pero su espíritu se separó. Dios se separó del espíritu del hombre. Así es que el espíritu del hombre quedó solo, y como fue sujeto a la corrupción del enemigo, de la serpiente, del diablo, entonces todo vino a caos. De tal manera que, como todo era un caos y ahí nació, ahí se concibió el pecado, dice la Escritura que la paga del pecado es muerte, el resultado del pecado es muerte. Por eso la muerte existe, por causa del pecado. La muerte, en teoría, termina con el pecado en este mundo. Es decir, para que usted me pueda comprender, una persona pecadora, cuando muere, hasta ahí fue el término, desde todos sus días hasta su muerte, en el que esa persona permaneció en pecado, su naturaleza fue pecado y sus acciones fueron pecaminosas. Y ahí se termina. El pecado es de este mundo, pero lo interesante aquí, de acuerdo a la Escritura, es que toda persona que muera en sus pecados, sin tener una redención, sin tener una justificación, sin tener una, digamos, poder apelar a una salvación, entonces esa persona va a vivir eternamente sin Cristo, sin Dios, en el infierno. Así tan claro lo dice la Escritura. Pero todo creyente nacido de nuevo está sujeto a vivir en un mundo en caos, en un mundo caído, en donde existe el pecado. Es decir, todo creyente nacido de nuevo, su cuerpo, su alma, naturalmente fueron enseñadas para pecar. Por eso es importante que nuestras vidas sean renovadas por la palabra, para que nosotros seamos ahora enseñados a la justicia y dejar todas las viejas andanzas, la vieja vida del pecado. Y entonces la Escritura nos enseña que en nuestro espíritu, al creyente nacido de nuevo, se le fue concedido, se le fue dado, se le fue otorgado, fue embestido, equipado con toda bendición y con toda promesa en Cristo, porque Cristo merecía toda la gloria y el poder. Cristo descendió del cielo, se hizo hombre, se humilló a sí mismo, fue obediente hasta la muerte, murió por ti, por mí, siendo perfecto, cumpliendo perfectamente, cumpliendo la ley. Y Él, Jesús, nuestro Señor y Salvador, pagó lo necesario, la culpa, pagó la deuda que había por causa de nosotros, y la justicia de Dios se satisfizo con la obra terminada de Jesús, con su obra expiatoria, con su mismo sacrificio. Por eso la Escritura le llama a Jesús el Cordero inmolado, el Cordero de gloria, el Cordero que quita el pecado del mundo. Y Cristo fue exaltado, de tal manera que la Biblia nos enseña que las riquezas en gloria en Cristo Jesús no solo son las riquezas que Él tenía en el principio, pero las riquezas que fueron garantizadas y otorgadas en su obra perfecta, terminada y completa, que le pertenecen a Él, que son de Él, pero que han sido hechas para que tú y yo podamos participar de ellas.
Por eso la Biblia nos enseña que en Cristo tú y yo somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, porque podemos participar de todas las riquezas en gloria que son de Jesús, que le pertenecen a Jesús. Por eso Jesús, viviendo en salud perfecta, nos otorga, nos regala salud para en este mundo poder vivir en esa victoria, poder vivir en la victoria de la prosperidad, de la salud, del bienestar, de la vida, del gozo, de la paz, del amor. Y nuestro espíritu tiene esa categoría, tiene ese estatus, ese estado, es perfectamente justificado. Cuando nacimos de nuevo, no fue nuestra alma, no fue nuestro cuerpo, fue nuestro espíritu. Y nuestro espíritu es perfecto. Porque el Espíritu Santo vino y se hizo uno con nosotros y nos selló y nos marcó. Y el Espíritu no puede unirse con algo imperfecto. Pero lo que hay en nosotros no fue hecho por nosotros. Fue porque dice la Escritura que en Romanos 6, que Dios quitó nuestro espíritu ausente de Dios, nuestro espíritu, nuestra naturaleza pecaminosa, la llevó a la cruz para morir. Y Él mismo nos dio un espíritu nuevo, creado en la justicia y santidad de la verdad, y asimismo nos dio su espíritu, el espíritu de Cristo, de tal manera que los dos hicieron uno, y eso es lo que mora en nosotros, en una perfección. Y si el espíritu de Cristo mora en nosotros, entonces toda la bendición de Cristo mora en nosotros. Ya nos fue dada, ya nos fue concedida, ya nos fue otorgada, ya se encuentra aquí. Recuerde que cuando hablamos de que está aquí el Espíritu de Dios y toda la bendición está aquí, estamos hablando de un ámbito espiritual. No estamos hablando del ámbito natural. Pero entonces, bajo el diseño de Dios, todo lo que mora aquí fue puesto aquí para que se manifieste en nuestra alma, nuestra mente, nuestra manera de sentir, nuestra manera de pensar, nuestra voluntad, nuestros sueños, nuestros deseos, etcétera, etcétera. Y también en nuestro cuerpo y también en nuestras acciones, en lo que hacemos. Así es que, aunque nuestro espíritu ya es perfecto y ya tiene toda esa bendición, no puede venir en forma automática a nuestra alma, no puede manifestarse en forma automática a nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque Dios puso algo interesante en la vida del hombre. Que el hombre tuviera voluntad propia, que el hombre tuviera opción de decidir. Así es que lo primero que tiene que suceder es que tú y yo tenemos que decidir que lo que hay en nuestro interior se manifieste en nuestra alma y en nuestro cuerpo y en nuestras acciones. Que la gloria de Cristo que mora ya en nosotros pueda manifestarse en nuestra alma, en nuestro cuerpo y en nuestras acciones. Lo primero que tienes que hacer es decidir que sí suceda. Lo segundo es que el creyente no va a poder lograr que esto suceda si no es a través de la fe. Solo la fe establece el conducto para que esto se manifieste. Y para que el creyente sea exitoso en este proceso, porque esto es un proceso, no se trata de que de la noche a la mañana actuamos perfecto en nuestra mente y en nuestro cuerpo y en nuestras acciones, pero es un proceso. Para que este proceso sea exitoso en la fe, para que tú puedas poseer lo que ya te fue concedido, lo que te fue otorgado, lo que te fue dado, lo que ya tienes, necesitamos una ayuda especial. No es la ayuda del cónyuge, no es la ayuda de los hijos, no es la ayuda de la madre, del padre, del vecino, no es la ayuda del líder espiritual, no es la ayuda del maestro, sino la ayuda del Espíritu Santo que nos fue dado. Ahorita vamos a ver todo esto en el capítulo que vamos a leer de Hechos. Pero es muy importante que lo primero que tenemos que entender es que la fe y el Espíritu usan la palabra de Dios. La fe y el Espíritu usan los términos del testamento, la descripción de lo que ya adquirimos, de lo que ya nos fue otorgado, la descripción de las riquezas en gloria en Cristo Jesús, la descripción del proceso,
El Espíritu Santo y la fe utilizan los elementos, el manual, las instrucciones para que esto se lleve a cabo. Y todo esto se encuentra solo en la palabra. ¿Por qué es importante entender y conocer esto? Porque la fe viene por el oír. Pero antes de que podamos apropiarnos de cualquier cosa por gracia que nos fue dada ya en Cristo Jesús, a través de la fe, necesitamos entender que debemos limpiarnos, despojarnos de engaños, de mentiras, de incredulidad, de temores, de dudas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y cómo viene todo esto? Por los sentidos. La incredulidad viene por el oír, por el ver. Si tú y yo somos creyentes, creemos en lo que Dios ya hizo por nosotros, creemos en que nos fueron otorgadas las promesas, pero tú creyendo en poseer una promesa, en apropiarte de una promesa que ya te fue dada, que ya está en tu espíritu, pero se alarga el tiempo y no sucede, no te puedes apropiar en tu alma, en tu cuerpo, en tus acciones, en cierta área de tu vida, puede haber un desaliento. Puede haber un descontento, puede haber una desanimación, perder el ánimo. Pero antes que todo esto, lo primero que tenemos que hacer es sacar de nuestras vidas, desechar engaño, decepción, egoísmos, incredulidad, temores, etcétera, etcétera. Toda clase de pensamientos que son contrarios al Evangelio, contrarios a la obra terminada de Jesús, contrarios a lo que Dios nos ha enseñado en su palabra, contrarios a tener una manera positiva de pensar. Recuerda que Filipenses 4:8 nos enseña que debemos de, nuestra mente la debemos de poner en las cosas que tienen valor, que son verdaderas, que tienen virtud, que son dignas de alabanza. El Señor Jesús quiere que pensemos solo. Dios Padre en su diseño causó que todo esto entre en una atmósfera, en una armonía gloriosa para que para empezar a poseer todo esto a través de pensar correctamente. Y no hay manera de pensar correctamente si no es pensando en lo que está escrito en la Biblia, en lo que está escrito en este libro glorioso, que cuando empezamos a ponerlo delante de nuestros ojos, en nuestros oídos, en nuestra boca, empieza a tomar vida y se concibe en el corazón. Por eso la palabra dice de sí misma que es viva y eficaz, es viva y tiene poder. Y dice la Escritura que no regresa a Dios vacía. Y hemos podido entender que cuando hablamos la palabra no solo hablamos lo que Dios dice, sino nos estamos poniendo de acuerdo en armonía con lo que Dios ya dijo. Y si Dios mora en nosotros, si el Espíritu de Dios mora en nosotros, entonces enviamos la palabra y la palabra no regresa vacía, sino que causa y produce el propósito por el cual Dios la habló. Bien, entonces, habiendo dicho todo esto, es importante que entendamos que el primer paso es limpiarnos, desechar toda decepción que hasta ahorita hayamos tenido, toda incredulidad, toda duda, y todo esto puede suceder a través de meditar la palabra, de tener comunión de una base diaria con la palabra. Es tan importante que tú y yo logremos esto, es tan importante que tú y yo logremos esto. Antes de compartir hechos, déjame te leo un versículo que tiene que ver con la palabra, porque esto no debemos desestimarlo. A veces nosotros, cuando consideramos algo de valor, algo que es muy apreciado, lo ponemos en un estandarte o lo ponemos en un lugar especial para observarlo, para verlo, para tenerlo cuidado, porque es algo que tiene mucho valor. Bien, cuando algo tiene valor, realmente es no considerado como común para nosotros, pero considerado como algo tan importante. Así es que la palabra de Dios no debe de ser considerada como algo común. Por eso no es correcto intentar leer la Biblia en un año solo por leerla.
solo por cumplir. Mira, hace unos días empecé a leer un capítulo de la Biblia y apenas iba en el versículo 3, pensaba leer todo el capítulo, pero apenas iba en el versículo 3 de ese capítulo y prácticamente estuve como unos 5 minutos meditando, 10 minutos meditando en ello. Mi corazón se empezó a llenar de júbilo, de alegría. La palabra empezó a ser viva, a tornarse de vida en mi corazón. Así es que necesitamos ser sensibles a esto, porque con tal de querer lograr un objetivo humano, podemos perder de vista que Dios nos está hablando. A lo mejor tenemos intención de leer 5 capítulos y solo leemos un versículo y con ese versículo quedamos extasiados por la revelación que Dios quiere darnos. No necesariamente en el primer versículo, posiblemente pueda ser a la mitad, pero lo importante no es hacer las cosas con motivos humanos, sino con motivos espirituales. Y esto tiene que ver con el amor que Dios ha puesto. Es considerar la palabra como algo precioso, como algo de mucho valor para a ti y para mí. Así es que es tan importante que tú y yo podamos lograr ello. Y para esto es importante que consideremos que la Biblia es una bendición para cada hombre, para cada mujer. La palabra, por eso tenemos que conocerla, entenderla, meditarla para llegar a concebirla. Dice la Escritura, ahorita les digo qué versículo les voy a leer aquí en Proverbios. Pero básicamente el Señor nos dice que la palabra de Dios es viva. Las palabras o los pensamientos de Dios son buenos, son salud, son vida. Si nosotros ponemos en nuestros corazones su palabra, entonces su palabra causa ese poder, esa gloria por la cual Dios envía su palabra. Dice así, capítulo 23 de Proverbios. Proverbios capítulo 23, versículos 15 y 16. Proverbios capítulo 23, versículos 15 y 16. No se escucha. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? No, no escuché. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Hasta ahorita, pero no sé qué nos dijo antes. No se había escuchado a partir de cuándo. A partir que iba a decir el proverbio y ya de ahí ya no hay nada. Ah, ok, perdón. Sí, muy bien. Entonces vamos a ver Proverbios capítulo 23. Prácticamente lo estuve buscando. Aquí está capítulo 23 de Proverbios. Versículos 15 y 16. Bien. Les pido solo de favor que si alguien está utilizando su computadora o tiene muchas habilidades tecnológicas, solo tenga cuidado para no llevarme a mute o no mutear mi micrófono, por favor. No sé si yo lo hice por error, pero creo que no, así es que nada más de favor ahí mantenernos ahí quietecitos para no estar jugando con la computadora o con el enlace, porque sí se puede poner en mute a las personas. Bien, una disculpa. Bien, capítulo 23 de Proverbios. ¿Ya lo tiene? Ok, dice el versículo 15. Hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. 16. Mis entrañas también se alegrarán cuando tus labios hablen cosas rectas. Una vez más, 15. Si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. 16. Mis entrañas también se alegrarán cuando tus labios hablaren cosas rectas. Bien, aunque aquí podemos entenderlo de dos maneras. Un padre hablándole a un hijo. Imagínate el padre
cuando él sabe que el corazón de su hijo es sabio y cuando oye a sus hijos hablar cosas rectas. Esto es algo extraordinario y esto es de mucha enseñanza para los padres, para las mamás y los papás. Es tan importante que nuestros hijos nos escuchen siempre hablar cosas rectas. Nunca hables engaño ni mentira. No permitas que tus hijos jueguen el juego de dile a mamá o dile a papá para confundir. Siempre es importante que papá y mamá estén en armonía en todo. Nos podemos equivocar sin problema, pero si nos equivocamos, nuestros hijos deben de saber que cometimos un error para que ellos no se vayan con la finta. Es muy importante que nuestros hijos aprendan que nosotros no hablamos mal de las personas. Porque en lo que menos te des cuenta, nuestros hijos están replicando lo que nosotros somos o lo que nosotros decimos. Y a lo mejor pensamos que nuestros hijos son pequeños y no entienden lo que decimos, pero vaya que ellos a lo mejor no entienden todo, pero lo replicarán también cuando sean un poquito mayor. Así es que siempre hay oportunidad de restituir, siempre hay oportunidad de volver a lo correcto. Y siempre papá y mamá mostrar un corazón sabio para que nuestros hijos sepan lo que significa un corazón sabio. Papá y mamá hablar palabras rectas, sabias, de bendición. Efesios capítulo 4 dice que nuestras palabras tienen que ser siempre con gracia para que edifiquen, para que levanten, para que sostengan, para que instruyan, para que enseñen. Como te digo, nos podemos equivocar, pero esa debe ser nuestra esencia de bendecir con gracia, porque hay poder en nuestra boca, hay poder en nuestra lengua. Así es que no le des rienda suelta a tu lengua cuando está sujeta o dominada por los sentidos, por el pecado, por la maldad, por la ira, por la contienda. Cuando haya contienda, alguien de los dos o en la familia, alguien de la familia haga lo necesario para que la paz sea implantada. La paz, para implantar la paz, uno puede menguar y callar la boca, pero a veces eso no es suficiente. Implantar es a veces hacerlo por fuerza. Te voy a poner un ejemplo. No es el tema ahorita, pero te voy a poner un ejemplo. Era necesario que en la Segunda Guerra Mundial la paz fuera implantada. Había un país que se había cegado con tal de hacer guerra, conquistar y destruir. Y a ese país le tuvieron que aventar 2 bombas atómicas. Tuvieron que por fuerza implementar esa acción terrible para poder implantar la paz. Y entonces pudieron implantar la paz. Claro, somos creyentes, somos sabios, tenemos que seguir la fe, la bondad, el amor, pero a veces sucumbimos con tolerar errores. Y hay que hacerle frente a la maldad. Hay que hacerle frente al engaño y a la mentira. No es un juego. No es un juego. A veces nosotros somos tan ignorantes, tan inocentes, tan simples, que creemos que no pasa nada. Pero el enemigo de nuestras almas, eso es, enemigo de tu alma. Y cuando él no tiene ningún derecho y ningún poder, por ignorancia, por simpleza, por necedad del creyente, el mismo creyente le abre la puerta al enemigo para que entre a robar, a matar y a destruir. Y esto no debe de ser. Cuando somos y aprendemos a ser sensibles a la voz del Espíritu, Él nos va a recordar la palabra. Él va a poner sus palabras en nuestra boca. ¿Cuáles palabras son las palabras del Espíritu? Lo que está descrito aquí. Si el Espíritu te dice, esposo, que ames a tu esposa y que le digas te amo, la Escritura revela en Efesios capítulo 5 que los esposos deben amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así es que para tener un corazón sabio y para poner en nuestros labios palabras rectas, solo es la palabra. No son las canciones de amor de aquel artista tan conmemorado y tan famoso. No. No es eso. No son los poemas.
No son las canciones, como ya te dije, de amor. Lo único que puede ser recto y justo y sabio, que puede traer bendición a los oídos, instrucción, enseñanza, edificación, es la palabra de vida, la palabra de Cristo que bendice, que salva. No la palabra que condena, porque en la Biblia están descritas maldiciones, por ejemplo las del Antiguo Pacto en la ley, pero Cristo no vino a condenarnos, Cristo vino a salvarnos y ese es el nuevo pacto en su nombre, que Él fue propicio a nuestros pecados y Él dice, nunca más me acordaré de tus pecados y tus transgresiones. Pero a veces los hombres les gusta condenar, hacer juicio. Nadie tiene el derecho de meter en juicio a otro, ni condenarte, ni culparte. ¿Por qué? Porque Cristo fue el que murió. Dios fue el que te justificó por lo que Cristo Jesús hizo. Así es que, considerando esto, pero ahora viéndolo desde otra perspectiva, Dios se alegra y se goza cuando tú tienes un corazón sabio. Dios se alegra y se goza cuando tú pones en tu boca palabras justas, palabras de vida, su misma palabra. Cuando un hijo emplea tus dichos, cuando un hijo empieza a pensar como tú piensas, el papá se goza, se alegra. Imagínate cuando tú empiezas a hablar la palabra de Dios y empiezas a creer lo que Dios te dijo. Pues entonces Dios está gozoso y alegre contigo. Por eso es imposible agradar a Dios si no es a través de la fe, y la fe viene por el oír, por el oír, por el oír la palabra. Así es que ahora sí, vamos a Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3 y vamos a ver qué es lo que la palabra nos enseña en Hechos capítulo 3. Espero que podamos ver algunas cosas y que nos alcance el tiempo, porque creo que ya nos consumimos la mayor del tiempo en la introducción. Pero si no lo alcanzamos a ver, lo estaremos viendo en otro día. Bien, nosotros podemos beneficiarnos y aprender mucho de la Escritura, de la vida de Pedro, de la vida de Pablo. Cómo caminar en la bendición de Dios lo podemos aprender en la vida de Josué, en la vida de Daniel, en la vida de José el soñador, en la vida de Josué, en la vida del Señor Jesús, en la vida del apóstol Pedro, en la vida del apóstol Pablo, en la vida del apóstol Juan. No tengo el dato exacto de cuánto tiempo ministró Pedro. Yo por ahí escuché que el apóstol Pablo ministró en el Evangelio más de 30 años. Imagínense, el Señor Jesús en 3 años y medio de su ministerio en la tierra, ungido por el Espíritu Santo, hizo el bien a tanta gente. Fue una extraordinaria manifestación del poder de Dios en la tierra. Y el Señor Jesucristo mismo dijo en Juan capítulo 12, las obras que yo hago, ustedes las harán y aún mayores. Imagínense entonces el apóstol Pablo, 30 años predicando el Evangelio o más de eso. El apóstol Pedro otro tanto y todos los que creyeron en la primera iglesia. Usted va a ver en el capítulo 1 y en el capítulo 2 de Hechos, donde el Señor Jesucristo les dice que tienen que esperar, que no deben de moverse hasta que venga la promesa del Padre, es decir, el Espíritu Santo sobre ellos. Y recuerdo que antes de que el Señor Jesucristo fuera llevado en las nubes, los discípulos le preguntaron, Señor, ¿establecerás el reino en este tiempo aquí en la tierra? Y el Señor Jesús les responde que no le corresponde a ellos saber los tiempos y las sazones, pero les dice, pero ustedes recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo. Así es que los discípulos pensaban una cosa y Jesús les dio la respuesta de qué necesitaban hacer para saber cómo conducirse hasta que el reino de Dios fuera establecido. A todos los apóstoles no les tocó que el reino de Dios fuera establecido. A nosotros no nos ha tocado. Pero el Señor Jesús prácticamente está hablando de la plenitud del reino, no de un reino de manera temporal o de manera particular a través de la vida de cada hombre. Tú y yo estamos en el reino de Cristo. Tú y yo podemos manifestar el reino. Tú y yo podemos hacer que el reino de Dios se manifieste y establecer el reino en esta tierra, pero alrededor de ti.
y alrededor de compartir con otros y alrededor de lo que Dios haga a través de ti, pero no de manera total y universal en este mundo, como sucederá cuando el Señor Jesucristo venga. Y sabemos que viene pronto, entonces ahí se establecerá el reino de una manera gloriosa y perfecta. Por eso el Señor Jesús les dice a sus discípulos en Mateo 6, oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y después, venga tu reino. Ese es el reino de manera gloriosa del cual el Señor Jesús les estaba enseñando. Y en el capítulo 1 de Hechos vuelve a salir el tema. Pero el Señor Jesús les dice, el Espíritu Santo es el quien les ayudará para que ustedes sean testigos, manifiesten el reino en sus vidas y en sus acciones, para que bendigan a muchos. Y entonces en la primera iglesia dice la primera vez que cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, en el capítulo 2, usted lo puede encontrar, se les aparecieron lenguas de fuego, fueron bautizados con el Espíritu Santo como tú y yo lo somos ahora. Yo espero que tú tengas el bautismo del Espíritu Santo. Ahorita hablamos un poquito más de esto, pero el Señor Jesucristo fue ungido, fue bautizado con el Espíritu Santo, los discípulos fueron bautizados con el Espíritu Santo, la primera iglesia fue bautizada con el Espíritu Santo, porque solo con el bautismo del Espíritu Santo, con la ayuda y el poder del Espíritu Santo, podemos ser eficaces en la fe. Y la fe es tan importante para poder apropiarnos, para poder poseer todo lo que ya nos fue dado, para poder poseer, manifestar en esta tierra todo lo que ya tenemos en Cristo Jesús. Amén. Así como el pueblo de Israel fue sacado de Egipto para poseer la tierra que Dios les dio, no sucedió de manera automática. El pueblo, después de 40 años que cambió la generación, por las razones que hayan sucedido, porque el pueblo no creyó, sus hijos poseyeron la tierra a través de la mano de Josué, pero tuvieron que entrar y poseerla, tuvieron que conquistar, tuvieron que pelear contra los enemigos para echarlos fuera de ahí. Pero Dios les había dado la victoria desde el principio. Ellos simplemente tuvieron que actuar con fe para poseer. El hombre fuerte que habitaba aquellas tierras fue atado, fue desanimado, fue desconsolado, fue atemorizado. De tal manera que cuando el pueblo de Israel vino a poseer, ellos prácticamente estaban perdidos. Y Dios ya les había entregado la victoria, como se le había entregado también a David ante Goliat. Pero ahora Cristo conquistó de una manera extraordinaria, expuso al diablo y a sus huestes en la cruz del Calvario públicamente, quedaron desarmados de su autoridad y su poder, ya no tiene más poder, y Cristo otorgó su autoridad y su poder a todo creyente nacido de nuevo. Así es que tú y yo fuimos llamados a resistir al mal, el engaño, la mentira, la enfermedad, la escasez, la pobreza, la maldición, el mal, todo lo que Cristo hizo por nosotros, toda la redención que nos fue otorgada, es importante que tú y yo la defendamos en la autoridad que Cristo ya nos dio en su nombre. Pero para esto se requiere el bautismo del Espíritu Santo y se requiere la fe y se requiere la palabra. Porque sin la palabra no hay manera de que sepamos que nos estamos conduciendo de una manera correcta. Así es que vamos a empezar a leer el capítulo 3 de Hechos. Y dice así: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora de la oración, es decir, a la hora novena. Dice: y cierto hombre cojo desde el nacimiento de su madre era traído, al cual le ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. En el mendigo, viendo a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, pedía limosna. Entonces Pedro con Juan pusieron los ojos en el mendigo, es decir, lo miraron. Y Pedro dijo: mira a nosotros, es decir, venos a nosotros. No sé si usted ha visto que muchas personas que viven en bajo autoestima o que mendigan y que se sienten deprimidos por la escasez, por los problemas, lo que sea, normalmente no te voltean a ver a los ojos. Por ejemplo, un niño que está influenciado por el temor no voltea a ver a los ojos. Bien, seguramente este mendigo
lo estaba haciendo de la misma manera, es decir, como que pidiendo limosna, pero no queriendo tener un contacto directo, de tal manera que Pedro y Juan lo ven a los ojos a él, o lo ven directo, y Pedro le dice, hey, míranos, atento, voltea a ver. Y entonces dice la escritura que él estuvo atento a ellos. Él estuvo atento, los volteó a ver. Y según la Biblia, él pensó que quizá Pedro y Juan le iban a dar una limosna monetaria, una moneda, o algunas monedas. Dice el versículo 6. Y Pedro dijo, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo, esto te doy en el nombre de Jesucristo. La pregunta sería, ¿qué es lo que tenía Pedro? ¿Qué es lo que tenía Pedro? ¿Qué acababa de suceder con Pedro? Bueno, seguramente el domingo vamos a quizá poder ver un poquito la historia de la vida de Pedro y cómo podemos ser beneficiados y bendecidos para caminar en lo mejor de Dios a través de Pedro antes de Cristo, Pedro cuando Jesucristo anduvo con ellos, dice que anduvo Jesús con ellos 40 días, y Pedro después de que Cristo fue llevado al cielo y recibió el bautismo del Espíritu Santo. Pero antes de esto, le platico así muy rápidamente. Pedro era un hombre muy atrabancado, muy entrón, muy tenaz, muy decidido. Y Pedro fue el que le dijo al Señor Jesús, Señor Jesús, no vayas a la cruz. De una manera o de otra, con esas palabras no exactamente, pero fue cuando Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Pedro fue el que le dijo, Jesús, si eres tú, que andes sobre el mar. Y empezó a caminar. Es decir, Pedro era tenaz, era animado, era entusiasta. Pedro era trabancado, no se echaba para atrás. Cometía sus errores definitivamente, pero así era Pedro. Cuando Jesús les dijo a sus discípulos que era necesario que fuera llevado a la cruz y morir, y que fuera apresado el Señor Jesucristo, Pedro tuvo dos experiencias ahí. Una de ellas fue que Pedro le dijo, no Señor, yo estaré contigo y te defenderé y inclusive daré mi vida por ti. O sea, así de entrón era Pedro. Y Pedro estaba hablando de alguna manera sincero, a lo mejor hablando en exceso o sin saber lo que significaba, pero estaba hablando de una manera genuina, Pedro. Y fue cuando Jesús le dijo, mira Pedro, antes de que cante el gallo, tú me habrás negado 3 veces. Y Pedro se quedó desconcertado. Pero no sé si recuerda también que cuando Jesucristo fue apresado y Pedro estaba ahí, Pedro sacó su espada, su navaja y su cuchillo y le cortó la oreja a uno de los guardias que venían, a una de las personas que venían a apresar a Jesús. Y el Señor Jesús restauró la oreja de esa persona. O sea, Pedro era así, era entrón. Cuando estaba el Señor Jesús con él, era entrón, era gallardo, era valiente. Pero Pedro era todo eso en su carne. Pedro tenía toda esa gallardía y toda esa actitud en su carne. Y nada de lo que había en su carne podría ayudarlo para la vida que Cristo iba a conquistar por ti y por mí. Por él. Nada de lo que Pedro tenía le podía ayudar. Tan es así que no solo para Pedro, pero para todos los discípulos, que eran alrededor de 120, Jesús les dijo, no se muevan. No es poniéndolo en este contexto, no era con la gallardía y la voluntad y lo entrón de Pedro, aunque recuerde que Pedro después de que Jesús fue prendido y que fueron separados y que después el gallo cantó y Pedro ya lo había negado 3 veces, entró en una amargura tremenda, entraron todos en pánico y después Jesucristo se apareció entre ellos. Pedro restauró y confortó a Pedro. Pero
aunque hubo un proceso interesante en la vida de Pedro, Jesús sabía que nada de lo humano era posible, era suficiente, era utilizable para hacer la obra que Él los llamó a hacer. Así es que nada humano tampoco es utilizable para la obra que Dios te llamó a ti y a mí a hacer. Por eso Él nos equipó con las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Por eso Dios quiere que poseamos. Poseer, estamos hablando, apropiarse o poseer, estamos hablando de hacer que lo que hay, las riquezas en gloria que hay en el Espíritu, se transfieran al alma, al cuerpo, a las acciones y a todo lo que hemos hablado ya. Así es que vino el Espíritu Santo y entonces Pedro y los discípulos quedaron equipados y habilitados. Si Jesús necesitó el Espíritu Santo, el bautismo, si los discípulos necesitaron el bautismo, todo creyente necesita el bautismo del Espíritu Santo para con fe ser exitosos y poder caminar en la victoria y poder poseer todo lo que ya nos fue dado por gracia en Cristo Jesús. La autoridad en contra del engaño y de la mentira y del mal es una herencia que nos dio Jesús y solo se puede poseer a través de la fe, con la palabra y con el bautismo del Espíritu Santo, por gracia, no por méritos. Así es que ni la valentía, ni la fuerza, ni los talentos humanos sirven para nada. Si el bautismo del Espíritu no está con nosotros, el bautismo del Espíritu está, su poder es el que se mueve, su gracia es la que nos forma, nos transforma, se manifiesta. Tan es así que el apóstol Pablo le decía al Señor: Señor, hay estos temas, ayúdame, quítalos de mi vida. Y el Señor Jesús le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder solo se perfecciona, o mi poder se perfecciona cuando tú eres débil, cuando tú no pones nada de tu humanidad y de ti mismo para las cosas. Entonces mi poder puede fluir y actuar sin obstáculos. Tú y yo somos los únicos que podemos limitar, obstaculizar que el poder de Dios y la gloria de Dios se muevan, que se transfiera esa bendición que ya nos fue dada. Solo tú y yo somos los agentes de obstaculizar el poder poseer lo que ya nos fue concedido por gracia en Cristo Jesús. Pero es individual, cada persona. Amén. Así es que aquí está Pedro con el Espíritu Santo. Le habló a los judíos y ese mismo día que recibieron el bautismo del Espíritu Santo, 3,000 almas se convirtieron. Y siguieron convirtiéndose más y más y más. Y muchos se extrañaban porque decían: qué extraño, que no estos son los galileos, que estos no son los hombres comunes y corrientes, ¿cómo los oímos hablar con tanto de nuevo y tanto poder? Pues era el Espíritu Santo operando en ellos. Así es que aquí vemos a Pedro y a Juan, y Pedro le dice: lo que tengo te doy. ¿Qué podíamos hablar que tenía el apóstol Pedro? Bueno, el apóstol Pedro tenía todas las riquezas en gloria en Cristo Jesús en su haber, en sí. Pedro no le transfirió el conocimiento, porque el conocimiento es un proceso. Pedro no le transfirió al cojo las riquezas, porque no le dio oro ni le dio plata, pero Pedro tenía el poder para hacer las riquezas, porque es parte de la redención en Cristo Jesús. Pedro no le transfirió amor, aunque él fue motivado por amor para hacer lo que hizo el apóstol Pedro. ¿Qué fue lo que le transfirió Pedro al cojo? Bueno, ¿qué fue lo que hizo el cojo? Pues dos cosas. Fue restaurado, sus pies fueron restaurados. Dios les dio fuerza y fue sanado. Y la otra es que empezó a glorificar, a dar gloria a Dios. Bueno, podríamos hablar de una tercera, que este hombre empezó a andar con Pedro y con Juan, es decir, no los soltaba, los traía, entró al templo con ellos, etc. Entonces, pues Pedro y Juan transfirieron de las riquezas en gloria en Cristo Jesús, don de sanidad, don de milagros, el poder de Cristo para hacer el bien y que ese hombre cojo fuera restaurado de sus piernas.
y fuera restaurado de su ánimo y fuera restaurado de su, quizá de su voluntad, porque empezó a dar gloria a Dios, entró al templo. Ese hombre vivía en el templo, pero no entraba en el templo, al menos no lo describe la palabra. O al menos no entraba como entró ahí, lleno de gozo y caminando, saltando y brincando y alabando al Señor. Pero todo lo que sucedió fue transferido de las riquezas en gloria en Cristo Jesús que estaban en Pedro y en Juan a través de la fe, porque Pedro y Juan creyeron, tenían el conocimiento, habían estado mucho tiempo con Jesús, tenían la revelación, tenían al Espíritu Santo, tenían la fe, tenían la voluntad. Ellos no decidieron estorbar, sino manifestar, pudieron discernir. Pero fíjate, vamos a seguir leyendo más adelante para que descubramos algunas cosas extras interesantes. Dice, y tomándole de la mano derecha lo levantó, y al instante fueron afirmados sus pies y tobillos, y saltando se puso en pie, anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios, y todo el pueblo le vio andando y alabando a Dios, y le conocían que él era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa, y fueron llenos de asombro y de espanto. Usted y yo no fuimos llamados a asombrarnos, porque el asombro tiene una relación directa con el espanto. Por eso, cuando hay una manifestación gloriosa de Dios y usted se asombra, usted está reaccionando de acuerdo a la falta de gloria de Dios. Déjeme lo pongo de otra manera. Cuando un creyente nacido de nuevo, no hablo del incrédulo, no, de un creyente nacido de nuevo, ve un milagro de Dios y se asombra, se queda ¿cómo dicen? Se queda pasmado, se queda asombrado. Su respuesta es es el resultado o es una evidencia de que su fe no está en el nivel correcto respecto a lo que Dios es y a lo que Dios puede hacer. Es decir, no está viviendo en la gloria de la palabra, en la gloria de la revelación del Señor, porque Dios no nos llamó a asombrarnos y a espantarnos por lo que Él hace. Nos llamó a gozarnos y alegrarnos, a llenarnos de júbilo. ¿A poco el cojo se levantó y corrió asustado? No, hombre, se levantó y dio gloria a Dios. ¿Y a poco Pedro y Juan? Es uno de los milagros que se manifiestan. Seguramente ya había habido otros entre ellos, pero que se manifiestan a través directamente de ellos. Recuerde que el apóstol, que Pedro y Juan ya habían sido enviados para sanar a los enfermos, echar fuera a los demonios, y esto ya había sucedido, pero ahora era una experiencia diferente, porque Cristo ya no estaba con ellos, pero ahora el Espíritu Santo estaba con ellos. Cristo ya había resucitado. Era una atmósfera, un ambiente, una posición diferente. Así es que nosotros necesitamos conocer más al Señor. Por eso tener una comunión en base diaria con la palabra es esencial para conocer la bondad, la voluntad de Dios, el poder de Dios, la gloria de Dios, y empezar a caminar en esta bendición tú y yo. Así es que los incrédulos, los no creyentes, se quedaron asombrados y espantados, dice aquí la Escritura. Y dice, y como el cojo que había sido sanado, el 11, tenía asidos a Pedro y a Juan, todo el pueblo corrió juntamente a ellos al pórtico que se llama de Salomón, atónitos, seguían igual, atónitos, ¿sí? Como si Jesucristo no hubiera andado ahí haciendo milagros. Parece ser como que sí, había muchos que habían pasado, como los que estaban en el estanque no me acuerdo si era el de Bethesda, pero bueno, no sé si recuerda que había muchos enfermos donde había varios pórticos y las personas entraban, y donde había una como estanque en donde ellos decían, y había como que falsas creencias, como que había escepticismo o había
ahí idolatría respecto a que un ángel venía, decían ellos, y tocaba el agua y intentaban entrar y ser sanados, y que Jesús se aparece ahí en ese lugar y sana al que está en la camilla, paralítico, y que le platica que tiene más de 28 años de estar así, que no puede ser sanado, porque también creía en esa leyenda o en esa manera de ser sanados a través del estanque. Que el Señor Jesucristo le pregunta que si quería ser sanado, y él manifiesta que sí, pero que no podía porque no había quien le ayudara. Entonces Jesucristo lo sana. Pero ahí había gran cantidad de enfermos y nadie, Jesucristo sanando al paralítico ahí, y nadie, la Biblia no describe que alguien más haya volteado a Jesús y decirle: Jesús, sáname a mí también. Así es que sus ojos, sus corazones estaban distraídos en otra cosa, en el tema del estanque. Pero no en Jesús y en el poder que Jesús tenía para hacer el bien. Así es que aquí todos quedan atónitos por lo que sucede cuando Jesús había hecho gran cantidad de milagros. 50 días, 60 días, 100 días antes. Por más de 3 años. De una manera extraordinaria y gloriosa. Y no tenían en sus mentes y en sus corazones esto. Imagínate hoy en día, después de que ya pasaron más de 2000 años, cómo vive el pueblo en Israel. En donde hay muchos creyentes nacidos de nuevo que son naturales del pueblo de Israel, pero que la mayoría de ellos están esperando aún al Mesías. La primer venida del Mesías, cuando los creyentes estamos esperando, sean judíos o sean gentiles, seamos judíos naturales o no, que somos creyentes nacidos de nuevo, estamos esperando la segunda venida de Cristo, y ellos aún esperan la venida del Mesías. Bien, seguimos leyendo. Dice: y como el cojo que había sido sanado tenía asidos a Pedro y a Juan, lo siguieron todos hasta el pórtico de Salomón. 12. Y viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué se maravillan de esto? Dice: ¿por qué ponéis los ojos en nosotros? Cuidado, Dios no nos llamó a poner los ojos en el hombre. Ni a mí me llamó a poner los ojos en ti, ni a ti te llamó a poner los ojos en mí. Dice el apóstol Pedro: ¿por qué ponen los ojos en nosotros? Dice: como si por nosotros, por nuestro propio poder y santidad, hubiéramos hecho andar a el Dios de Abraham, de Jacob y el Dios de nuestros padres, glorificó a Jesús su Hijo. Dice: y es Él el que ha causado que este cojo ande. Dice, pero fíjate cómo dice el versículo 16: y su nombre, por la fe en su nombre, ha confirmado a que vosotros veis y conocéis, y la fe que por él ha dado a esta perfecta sanidad en presencia de todos vosotros. Una vez más, el versículo 16 dice: y su nombre, por la fe en su nombre, ha confirmado a que vosotros veis, hacer el cojo, y conocéis, y la fe que por él la fe de Jesús, dice, ha dado a esta perfecta sanidad en presencia de todos vosotros. Así es que Pedro dice: oigan, no es por nuestro poder o nuestra santidad. La fe que es de Jesús ha permitido que este hombre sea sanado. ¿Actuó la fe en el cojo? Sí. ¿Actuó la fe en Pedro y en Juan? Sí. ¿Qué más elementos actuaron ahí? El poder del Espíritu que vino sobre Pedro y sobre Juan cuando estaban en el aposento alto operó. ¿Las palabras de Jesús actuaron y operaron? Sí, porque Jesús había hablado palabra a Pedro, palabra a Juan por mucho tiempo. Ellos habían recibido, la palabra había sido implantada, y cuando vino el Espíritu Santo, la palabra se hizo viva en ellos.
Recuerde que Pedro y Juan no tenían la Biblia. Pedro no había escrito todavía sus cartas. Juan no había escrito sus cartas. De hecho, Juan fue el último que escribió, después de Pablo. Pero tenían el bautismo del Espíritu Santo. ¡Wow! ¡Cuánto más glorioso es que usted y yo que tenemos la palabra y tenemos el mismo bautismo del Espíritu Santo y tenemos la misma fe gloriosa de Pedro, porque no es la fe de Pedro o es la fe de Pablo o de Juan, pero es la misma fe de Jesús, porque Hebreos 12 nos dice que Jesús es el autor y consumador de la fe. Así es que para poder poseer lo que ya nos fue dado por gracia, toda esta bendición y esta gloria, necesitamos la fe, ejercitarnos en la fe. Y la fe se activa, la fe armoniza, la fe se pone en acción con nuestra boca. Con el corazón se cree y con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10:10. Así es que tú y yo tenemos que esforzarnos. Fíjate lo que te voy a decir. Tenemos que esforzarnos por hablar rectitud, justicia, la palabra. ¿Y de qué depende de esto? De lo que nosotros oímos, de a quién le prestamos nuestros oídos, a quién le prestamos nuestros ojos. Si tú le prestas tus ojos y tus oídos y tu mente a la decepción, a la tristeza, a la muerte que está muy de moda en estos días. Déjame decirte algo. Y lo hemos visto y tú lo puedes consultar en el internet. Cada día mueren alrededor de 150,000 personas o 160,000. Esto ya tiene mucho tiempo, ¿eh? Tiene, no sé, seguramente en los últimos 3, 4, 5 años, entre ha crecido más la población. Habemos alrededor de 7,800 millones de personas. Todos los días, desde muchos años atrás. Mueren miles y miles de gentes. 160,000, 150,000 personas diarias. Pero esto no era importante porque esto no se conocía, no se sabía, no llamaba el interés. Pero ahora a todo mundo se le ha ocurrido empezar a ponerle nombre, empezar a poner cifras a las muertes, y usted sabe respecto a qué tipo de muertes. Y están exaltando y ensalzando, inclusive manipulando y queriendo controlar acerca de esto. Entonces, si usted presta sus oídos, si usted presta sus ojos, si usted presta su mente a todo este tipo de cosas, engaños, mentiras, todas esas cosas han sucedido, seguirán sucediendo. Pero si usted presta su mente, sus ojos, sus oídos, va a convertir su boca en un siervo de esas cosas. Y el poder se activa con lo que usted dice. ¿Por qué prestar su boca a las mismas cosas que dicen las noticias? ¿Por qué prestar su boca a los chismes que hablan de calamidad, de muerte, de tinieblas, de enfermedad, de escasez, de pobreza, de problemas? Dios no nos llamó a eso. Dios nos llamó a todo lo bueno, todo lo justo, todo lo que tiene buen nombre, todo lo que tiene virtud alguna, si es digno de alabanza, dice el Señor Jesucristo a través del apóstol Pablo. En eso pensad, dice, hermanos, todo lo que es verdadero. Y no habla de verdadero de que sea real en este mundo, pero verdadero está hablando de Jesús, porque Jesús es la verdad, la palabra, la verdad es la que nos hace libres, permanecer en ella. Si tú prestas tus labios a la verdad, a la justicia, a la palabra, si tú prestas tu mente, tu corazón, tus oídos a la justicia de la palabra, a la verdad de la palabra, a la benignidad de la palabra, entonces tus labios van a ser conducidos a la verdad de la palabra. Tú, dice el Señor Jesús, no se turbe el corazón ni tenga miedo. Tú y yo somos los que debemos dirigir el corazón. Y el Señor nos dice que sobre toda cosa guardada debemos de guardar el corazón, porque de él mana la vida. Así es que no permitas que tu corazón sea turbado, atribulado. Tú debes guiar en rectitud, en verdad, en bendición, en salvación, en Cristo.
Tu corazón debe ser guiado a que esté convicto por Cristo, porque en Cristo tenemos la esperanza de vida. Cristo es nuestra eternidad, nuestro consuelo, nuestra esperanza, nuestra vida, nuestra salvación. Tú tienes que dirigir tu corazón a ser atrapado por la fe para vivir la vida nueva, sustentado por lo invisible, por la palabra de Dios, por el Dios invisible, por la gloria de la bendición de Dios, no sujeto a los sentidos, aunque tus sentidos sujetos al poder de Dios. Pero dice la Escritura, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, lo amable, lo que tenga buen nombre, si hay alguna cosa que tenga virtud, si algo que sea digno de alabanza, en esto pensad, en tales cosas pensar, porque debemos, a través de nuestros pensamientos es lo que nosotros somos, a través de los pensamientos, a través de lo que hay en nuestra mente es lo que nuestra boca habla, y nuestra lengua es como un timón. Así es que cuando hay pensamientos de vida, de rectitud, de paz, de bendición, de Cristo, de gloria, de salvación, de salud, de bienestar, de prosperidad, de gozo, paz y amor, el fruto que hay del Espíritu en nosotros quiere manifestarse para cautivarte, para bendecir a los tuyos y a muchos más. Pero necesitamos prestar nuestros oídos y nuestros ojos y nuestra boca. No depende de nosotros, de nuestra fortaleza, de nuestra astucia, de nuestra gallardía, de nuestro poder, de nuestra santidad, como dice el apóstol Pedro. No depende de nada de eso, sino del mismo poder de Dios que ya está residiendo en ti, que ya está en ti para que empiece a manifestarse. Así es que cuando ponemos nuestros ojos, nuestros oídos, prestamos nuestra mente a la palabra, entonces nuestros labios van a empezar a manifestar lo que somos. Nuestras acciones van a empezar a manifestar lo que somos y entonces seremos transformados de gloria en la misma imagen del Señor por el Espíritu Santo que nos fue dado. Si tú no tienes el bautismo del Espíritu Santo, dice la Escritura en el Evangelio de Lucas, que el Señor Jesús hizo una comparación y dijo, si ustedes siendo hombres terrenales, padres, hombres terrenales, y considerándolos con respecto a Dios que es Padre eterno y Padre santo, ustedes comparados con Dios serían padres malos, pero siendo ese tipo de padres, saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quien se lo pida? Y el Señor Jesucristo dio una promesa. Usted la puede encontrar en Juan capítulo 12, en Juan capítulo 16, que Él enviaría al Consolador para que nos enseñe, para que nos guíe en toda verdad, para que nos dé a conocer las cosas que habrán de venir. Su Espíritu, cuando usted nació de nuevo en Cristo Jesús, cuando reconoció que Jesús pagó por sus pecados y le recibió como Señor y Salvador, creyó en la abundancia de su gracia, en el regalo de su justicia, por lo que causó, por lo que conquistó en su obra terminada, completa y perfecta, en su obra en la cruz, en su obra redentora. Usted recibió al Espíritu Santo en su interior. El Espíritu de Cristo y su Espíritu se hicieron uno. Bueno, un nuevo Espíritu vino sobre usted y el Espíritu de Cristo vinieron sobre usted y ambos se hicieron uno y habitan ahora aquí. Así es el creyente nacido de nuevo. Pero esto sucedió con los discípulos también, cuando el Señor Jesucristo resucitó. Pero ellos tuvieron que esperar otro tiempo, en otro evento, en donde por la fe ellos recibieron el bautismo del Espíritu Santo. No lo recibieron los que estaban fuera de ese grupo de gentes. No lo recibieron aquellos discípulos que se quedaron en su casa. No lo recibieron aquellos discípulos que quizá les dijeron, oye, vente porque vamos a perseverar en lo que el Señor Jesucristo nos dijo hasta que venga la promesa. Y unos quizá pudieron decir, no, yo no creo eso. Ellos no lo recibieron. Recibieron los que creyeron, los que estaban disponibles. Así es que vino la bendición, vino el bautismo del Espíritu Santo y el Señor empezó a traer ese bautismo, ese regalo, esa bendición para todos los creyentes cuando empezaron a conocer y a creer que esto
era necesario para ser exitoso en la vida, para ser victorioso, para poder caminar. Porque que yo tenga el Espíritu Santo, yo, el creyente, tiene el Espíritu Santo. Pero tener el bautismo es que el Espíritu Santo me tiene a mí. Y no significa que yo me voy a convertir en un robot. Significa que entonces yo voy a poder conducirme en lo que soy en este mundo, siendo guiado por su voz, por su poder, y aprendiendo por la fe a que todo lo que ha sido puesto en mi interior pueda manifestarse en este mundo, en mi exterior, a poseer lo que me ha sido concedido, a poseer cada una de las promesas, a poseer, a apropiarme, a manifestar en este mundo cada una de las promesas que ya me fueron dadas en Cristo Jesús. Así es que el Señor Jesucristo nos ofreció esta bendición, y recibir el bautismo del Espíritu Santo es decirle al Señor: Señor, bautízame con tu Espíritu Santo, creer que lo recibes y esperar en el Señor, y entonces hecho está, es decir, se manifiesta. No es algo, esperar no es esperar 20 años. No, si tú lo crees, tú lo pides, tú lo recibes. El Espíritu Santo no es el hablar en lenguas, pero parte del Espíritu Santo es hablar en lenguas. Así es que en la Biblia se conoce que alguien ha recibido el bautismo del Espíritu Santo por hablar en lenguas. Así es que antes de terminar esta enseñanza, vamos a hacer una oración para todos aquellos que quieran recibir el bautismo del Espíritu Santo, que no tengan el bautismo del Espíritu Santo ahorita en sus vidas. El bautismo del Espíritu Santo tiene dos condiciones muy sencillas. No es nada que tenga que ver con el esfuerzo humano. El bautismo del Espíritu Santo tiene dos condiciones. Una de ellas es ser un creyente nacido de nuevo. Si tú no eres creyente nacido de nuevo, si no tienes a Jesús como Señor y Salvador, tú no lo puedes recibir, porque el poder del Espíritu Santo, el bautismo, es cuando somos creyentes nacidos de nuevo. Así es que si alguien no es un creyente nacido de nuevo, primero tiene que venir a Cristo y creer en Jesús, recibir el perdón de sus pecados, y recibir este testimonio, esta convicción de que ha nacido de nuevo. Lo primero es entonces ser un creyente nacido de nuevo. Lo segundo es pedirlo y creerlo. Y dice la Escritura que Dios, sin reproche, lo dará a todo el que lo pida. Así es que para testimonio, para conocimiento y para ejercicio de que podamos ayudar a otros, conocidos, amigos, etcétera, a que puedan recibir el bautismo del Espíritu Santo, si tú lo tienes, simplemente vamos a orar, vamos a unirnos en la misma fe con aquellos que no lo tengan. Tú ahí mismo ora en silencio. Bueno, no en silencio, sino si quieres puedes hablar. Te pido que tú hables audiblemente lo que yo voy a orar. Te voy a guiar para unir nuestra fe. No abras tu micrófono ahí tú mismo, ahí en tu lugar, en tu casa donde estás. Hazlo. No tenemos que oírte, tú simplemente lo haces. Es algo íntimo con Dios. Y después vamos a pedirlo tan sencillo, vamos a darle gracias al Señor, vamos a orar dándole gracias por 30 segundos y después vamos a orar 30 segundos después en el Espíritu. Y cuando oremos en el Espíritu, cuando tú me oigas orar en lenguas en el Espíritu, tú que recibiste, que pediste el bautismo del Espíritu Santo, también vas a empezar a orar en el Espíritu. Que ores en el Espíritu no depende del Espíritu, depende de ti, porque tú eres el que generas el sonido en tu boca. Así es que para orar en el Espíritu por primera vez, tú tienes que abrir tu boca, empezar a hablar no en español, y de inmediato el Espíritu entonces te va a guiar o te va a conducir a que hables en lenguas. Y tienes que, una vez que lo recibas, tienes que ejercitarte. Y después estaremos compartiendo más al respecto, pero queremos hacerlo porque estamos hablando de que para tener victoria y ser exitosos en poseer lo que ya nos ha sido concedido, necesitamos la fe que proviene por la palabra, pero necesitamos el poder del Espíritu Santo para ser eficaces en todo esto. Así es que, Padre, gracias te damos por este tiempo. Si tú quieres recibir el bautismo del Espíritu, dile: Padre, te doy gracias por tu Hijo amado Jesús, por el perdón de mis pecados. Gracias, Señor, por el regalo y la promesa de tu Espíritu Santo para mí, y por el regalo y la promesa del bautismo de tu Espíritu Santo para mí. Yo lo creo necesario. Así como lo creo,
te pido en el nombre de Jesús que me bautices con tu Espíritu Santo como lo hiciste en el aposento alto, como lo prometes en tu palabra, en el nombre de Jesús. Padre Santo, en el nombre de Jesús, bautízame en este momento con el poder de tu Espíritu, con el bautismo de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, lo creo y lo recibo ahora sobre mí. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Esto es algo particular. Tú no puedes pedir que esta bendición venga sobre otros, pero cada uno tiene que hacerlo de manera particular. Así es que gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu regalo. Gracias por tu palabra. Gracias por mis hermanos. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias por tu Espíritu Santo en nosotros. Gracias porque nosotros en tu Espíritu ahora, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre eterno. Gracias, Espíritu Santo, por no dejarnos huérfanos, por estar aquí de acuerdo al diseño glorioso de nuestro Padre celestial. Gracias, Señor Jesús. Gracias, gracias, Padre. Ahora voy a orar en el Espíritu, así es que si tú pediste el bautismo del Espíritu hoy y tú lo recibiste hoy en el nombre de Jesús por la fe, empieza a abrir tu boca y empieza a emitir sonidos y permite que el Espíritu de Dios te guíe. No es racional, es por fe en el nombre de Jesús. Así es que ora, no en español, pero en el Espíritu, en el nombre de Jesús. Aya vaya, shanda kabi kaula da bashoto da bahoba haba. Shanda hibsi keri rip deltali hastokori kasat keri kishatabala kori kabala da bashe. Homba stando kapitikati kira da basokora da bashobli de bata da bata kabi atamba bat. Shanda edia sneni rekola da bata kori di bata da bata kiri do hasu kiri da bigiri ashikiri da bata kiri da bata kiri. Ura mara da banda biyata kama papa biyata kada shato kiri da bata kiri da bata kiri. Ura mara yata kama bati da kada da bastok kiri da bashiri da bata kiri. Uba hasum de kanta yam te kiri da bata kiri da bata kiri. Amba papa yata hasum yanta biyata kada mata yashukiri. Astin debile da shabli da bata kiri da hasu kiri da bata kiri da kiri. Ura bastukiri da stoni heta kada de kanda biyata kada mati kiri kada ishatol bi kanda toti me kapa papa yata man yaston kiri do le diba yanda diba shukli da bata kiri da bata kiri da bata kiri. Yanda ya kanda ya shabli da biyata kiri da bata kiri da bata kiri da bata kiri. Gloria a tu nombre. Si tú lo recibiste y hablaste en lenguas, ejercítalo, ejercítalo, ejercítalo. Pueden leer Primera de Corintios capítulo 14, donde dice que el que ora en el Espíritu, ora al Señor, y con el Espíritu encontramos salud, bienestar, refrigerio, unción, el amor se manifiesta, afirmamos nuestra fe, afirmamos nuestros corazones, nuestros cuerpos se afirman también en el nombre de Jesús. Padre, la gloria, el honor y la alabanza para ti. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor, porque creemos y activamos tu poder, sabiendo que somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo, porque somos la justicia de Dios. Gracias, Señor, recibiendo la abundancia de tu gracia y el regalo de tu justicia cada día. Señor, anímanos, condúcenos, guíanos por tu amor, por tu poder, por tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.